El nervio, este sería el séptimo par que estamos viendo acá. Entonces el séptimo par sale en la misma fisura bulbo protuberancial, se mete a través del meato acústico interno, que lo vemos acá, va acompañado del octavo par, obviamente, que es el vestíbulo coclear, pero aquí lo que nos interesa es el séptimo par. Él se mete en medio de esos dos, se va hacia adelante, luego cambia abruptamente su dirección y ahí se forma el ganglio geniculado, desde donde sale el petroso mayor, que lleva impulsos parasimpáticos para el ganglio pterigopalatino, y luego va hacia abajo, pasando medial al tímpano, pero da una ramita que se llama la cuerda del tímpano, que vuelve y circunda la caja del tímpano y va a salir por la fisura petroescamosa para ir al nervio lingual y pegarse al ganglio submandibular. Aquí está la parótida y estamos viendo la emergencia del nervio, el séptimo par, el facial, en este caso derecho. Él se introduce dentro de la glándula, se divide en dos troncos importantes y cada tronco se puede dividir en dos o tres ramos, en este caso el ramo temporal, el ramo, este sería el ramo cigomático, el ramo bucal, aquí en este caso bucal, mandibular y cervical. Se habla de que son 5 ramos en general los más importantes. Antes de dividirse en los troncos importantes, da unos ramitos musculares que aquí se pueden ver para el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. Vientre posterior del digástrico y estiloideo son músculos del piso de la boca, y aquí tiene ramos motores para esos músculos que vamos a ver más adelante. Aquí está una forma de una mnemotecnia para aprenderse los ramos temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Aquí vemos cómo atraviesa el facial la glándula parótida, y este es un esquema del nervio facial y sus principales ganglios, pterigopalatino y submandibular, la parte parasimpática. Este es un esquema un poquito más como translúcido de cómo va el nervio séptimo par, cómo da el petroso mayor y cómo da luego la cuerda del tímpano, que va a ir a la parte inferior. Esa cuerda del tímpano, además de llevar información parasimpática, también trae aferencias sensoriales especiales del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. O sea, todas las sensaciones gustatorias de los 2 tercios anteriores de la lengua se transmiten a través de la cuerda del tímpano, usando el nervio lingual, cuerda del tímpano, vía facial, y el facial lo lleva al núcleo del tracto solitario, donde están los núcleos gustatorios en el bulbo raquídeo. Aquí vemos otra toma del nervio trigémino dando sus 3 ramas, y aquí vemos cómo el nervio facial da el petroso mayor, la relación que existe entre esos 2 nervios allí, y el petroso mayor aquí al unirse al petroso profundo para ir al ganglio pterigopalatino. Aquí vemos la cuerda del tímpano también saliendo, uniéndose al lingual. Y los 2 ramos musculares para el estilomastoideo y el vientre posterior del digástrico, estiloideo y el vientre posterior del digástrico. Esta es otra toma más o menos de lo mismo, no me voy a detener mucho ahí. Estos son los 2 canales, petroso mayor y petroso menor. Aquí vemos el glosofaringeo, que es el 9º par, que aquí vamos a ver el nervio timpánico, y ese es el nervio que va a ir al plejo timpánico y luego se va a convertir en nervio petroso menor para ir al ganglio óptico. El glosofaringeo tiene la otra porción de la lengua, el tercio posterior de la lengua. Él tiene unos ramos que llevan las aferencias sensoriales especiales del gusto del tercio posterior de la lengua. Fuera de eso, también tiene unos ramos que son especiales para el seno carotidio y para el glomus carotidio, que son quimiorreceptores y baroreceptores. Aquí está el plejo timpánico, este es el glosofaringeo, nervio timpánico o de Jacobson antiguamente. Aquí se forma el plejo timpánico y por aquí emerge el petroso menor, luego se mete en el foramen oval y va al ganglio óptico, llevando información parasimpática. Aquí está el ganglio óptico y ahí está el ganglio óptico, ¿cierto? Recibiendo aquí el nervio petroso mayor. Este es el nervio vago, ya inervando sistema respiratorio, cardiovascular y digestivo, que lo vamos a ver después, y el hipogloso, que nos tiene una función básicamente motora para la lengua y algunos músculos infraídeos. Aquí está un esquema que resume pues lo que acabamos de decir. Este es el otro esquemita, el ganglio óptico. Este sería el esquema del lingual, aquí recibiendo la cuerda del tímpano, ¿sí? que nos da aquí la inervación parasimpática de estas glándulas submandibulares y lingual, y el petroso mayor para el ganglio pterigoideo, pterigopalatino, y llevando la información a la glándula lacrimal y a otras glándulas de la nariz. Y esta sería la del ganglio óptico, que recibe
del glosofaringio, plejo timpánico, retroso menor, parótida, ¿cierto? Aquí está el núcleo del tracto solitario, donde están los núcleos gustatorios, tercio posterior y 2 tercios anteriores. 2 tercios anteriores por el facial, tercio posterior por el glosofaringio. Una pequeña porción supraglótica va por el baco. Aquí están los ramos superficiales, ya ramas de la división oftálmica, de la división maxilar y de la división mandibular. Son ramos superficiales que inervan la cara, básicamente en forma sensitiva. La irrigación de la cara, entonces, depende de la carótida. La arteria carótida, que es esta que ven aquí, la arteria carótida común, se divide en arteria carótida externa y carótida interna. La externa básicamente irriga la cara, la interna el endocráneo, básicamente. La primera rama de la carótida externa es la tiroidea superior, que va a dar aquí la laringe superior y otras ramitas. La segunda rama es una rama que sale en la parte posterior y asciende hacia la faringe, se llama faringe ascendente. Luego viene hacia la parte anterior la arteria lingual, que como su nombre indica irriga pues la lengua, y la facial, que da una pequeña curva sobre la glándula submandibular y luego se devuelve para salir por el borde inferior de la rama mandibular e ir a irrigar toda la porción anterior de la cara, pasando por el surco nasolabial hasta el ángulo de la órbita. Una rama importante es esta rama occipital y esta auricular, que son ramas posteriores de la arteria carótida externa. La otra y la más importante, creo yo, es la arteria maxilar, que va por dentro de la rama mandibular y va a dar ramas para casi todos los músculos de la cara. Los músculos masticatorios y los músculos de la expresión facial van a ser irrigados por la arteria maxilar en su mayor parte. Ahorita la vamos a ver en más detalle. Al salir la arteria maxilar, queda la arteria temporal superficial, que da la rama facial transversa, y ya la temporal superficial, las ramas terminales como tal. Aquí las podemos ver en sus relaciones con las otras estructuras: tiroidea superior, faringe ascendente, occipital, lingual, facial. Aquí viendo la facial, cómo pasa medial a todos estos músculos estiloideo, da la curva sobre la glándula submandibular y sale por el borde inferior, de la mandíbula, ¿sí? Aquí está la arteria auricular, la occipital, las otras arterias. Esta, por ejemplo, es la facial transversa, que es rama de la temporal superficial, y aquí estamos viendo el origen de la maxilar, que es medial a la rama de la mandíbula. Esta es la arteria facial, saliendo por el borde anterior del ángulo del cuerpo de la mandíbula y por el borde anterior del músculo macetero, pasando por las bucas, da una rama orbicular inferior y superior que van a irrigar los labios. Ella sigue ascendiendo, pasando por debajo de los dos músculos cigomáticos. Son los únicos músculos de la expresión facial que están superficiales con respecto a la arteria de la vena. Las otras estructuras, mire, que son profundas con respecto a la arteria. Ella sigue ascendiendo aquí por el ángulo nasolabial y luego por el ángulo nasal hasta el ángulo de la órbita, donde se anastomosa con ramas provenientes de la oftálmica, que son a su vez terminales de la carótida interna. Esa anastomosis de las ramas de la carótida externa con las ramas de la carótida interna forma un área que se llama área peligrosa de la cara, donde las infecciones o demás procesos patológicos en esta región pueden drenar o pueden llevarse infecciones o cosas hacia el interior del cráneo y producir trombosis del seno cavernoso, meningitis y otras complicaciones graves. Aquí vemos la arteria maxilar ya cortando la rama mandibular, y vemos cómo empieza a dar la rama alveolar inferior, que discurre con el nervio alveolar inferior para irrigar todos los alveolos inferiores y termina en el agujero mental como arteria mental. Aquí vemos la rama submentoniana que se anastomosa con ella. Vemos otras ramas como son las temporales superficial y temporales profundas, que son arterias que irrigan todo el músculo temporal y las estructuras vecinas. Hay ramitas para los pterigoideos laterales, que aquí están los dos. Hay ramas para el macetero, bueno, ahí hay diferentes cantidades de ramas, hay ramas timpánicas, ramas auriculares, y vemos aquí las ramas alveolares posteriores superiores, que así como los nervios del mismo nombre, van a irrigar los alveolos superiores. Posteriormente hay unas ramas, aquí está la rama infraorbitaria, que da las alveolares superiores medias y alveolares superiores anteriores, y todas forman el plejo alveolar superior. La arteria maxilar se atraviesa la hendidura que se forma entre los dos fascículos del pterigoideo lateral y se mete a la fosa pterigopalatina para luego pasar a la cavidad nasal. Aquí vemos ya atravesando los músculos pterigoideo laterales, entrando a la fosa pterigopalatina, las ramas nasales alveolares superiores posteriores y la rama
terminal de la arteria que se llama la rama esfenopalatina, atraviesa el foramen esfenopalatino en el interior de la fosa ptericopalatina y entra a la cavidad nasal. Una de sus ramas mediales va por el tabique y se anastomosa con las palatinas mayores, que también son ramos de palatinas mayores, palatinas descendente, que también son ramos de la maxilar y que nacieron en la fosa ptericopalatina y salen por los agujeros palatinos mayores junto a los nervios del mismo nombre. Entonces forman una anastomosis en la fosita incisiva. Aquí vemos otras ramas que no habíamos nombrado, ¿cierto? Ramas de la facial, como la faringea, las ramas tonsilares, o esta otra arteria tonsilar, o bueno, otras arterias, esta faringea ascendente, que también es rama de la facial, son ramas importantes. Aquí vemos pues algunos detalles ya de la maxilar, dando el alveolar inferior, dando esta arteriecita que es la masseterina, bueno, y todas las alveolares superiores y temporales. Este es el mismo dibujo que hemos visto ahora en los nervios. Vemos como también homónimos a los nervios están las arterias. Esta sería la arteria esfenopalatina y da ramos nasales posteriores, superiores, medios e inferiores, ¿sí? Para la pared lateral de la nariz, y para la pared septal da estas ramas que van a inervar, y una de esas ramas, que es la rama terminal de la esfenopalatina, es la que se anastomosa a través del canal incisivo con las ramas terminales de las palatinas mayores que provienen de la palatina descendente en la fosa ptericopalatina, provenientes de la arteria maxilar. Aquí está otra vez la arteria maxilar dando las alveolares superiores, las palatinas descendentes y las infraalveolares. Bueno, las venas todas van a drenar, o muchas de estas venas pequeñas van a drenar al plejo pterigoideo. El plejo pterigoideo va a recibir sangre de alguna parte de la facial, de las intraorbitarias, y mucha de esta sangre va a drenar a esta vena que se llama la vena retromandibular, que discurre precisamente detrás de la mandíbula. Toda la sangre de los senos venosos del encéfalo van a drenar a la vena yugular interna y va a salir por el orificio yugular interno. Y esa vena retromandibular que hablamos ahora, que drena esta parte superficial, se divide luego en una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior generalmente va a drenar a la vena facial, que es paralela a la arteria, y la rama posterior va a drenar, o se va a unir a la auricular posterior, y va a formar la vena yugular externa, que va por encima del esternocleidomastoideo y que es visible en algunos pacientes cuando se ponen en decúbito o cuando tienen algunas patologías como la falla cardíaca. Aquí vemos la vena yugular interna, que drena todo lo del endocráneo y recibe a su vez todo lo de esta parte de la cara, la retromandibular, la facial, ¿sí? Y la yugular externa al final también va a drenar aquí a la vena yugular interna en la parte inferior, después de pasar por encima del esternocleidomastoideo. Aquí podemos ver pues más que todo como un mapa general de las venas de la cara. Los linfáticos igualmente entonces toman su nombre de acuerdo a los vasos sanguíneos que acompañan. En este caso, los linfáticos faciales, los submentonianos o submandibulares, los retromandibulares, y aquí serían los yugulares internos o yugulares profundos que van acompañando a la vena yugular interna. Hay unos yugulares anteriores. De estos ganglios o nodos linfáticos, hay uno que es muy persistente, que es el nodo yugulogástrico, que cuando tenemos faringitis o amigdalitis suele inflamarse frecuentemente. Hay occipitales, hay auriculares, etc. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero que les rinda el estudio.